Muy bien. El día de hoy vamos a ver algunos conceptos que nos van a ayudar a entender lo que es la dimensión vertical. Muy bien. El primer concepto de ellos es la zona neutra. ¿Qué es la zona neutra? Es el espacio que se forma al momento de que el paciente se queda desdentado. Ese es espacio vacío. Este espacio vacío que tenemos disponible, para la elaboración de las prótesis. Entonces, ¿qué es la zona neutra? Es ese espacio vacío que tenemos disponible para la elaboración de las prótesis. Así que en pocas palabras vamos a ocupar el espacio que ocupaban los dientes naturales para la elaboración de las prótesis. Muy bien, ¿cuál es el problema con esta zona neutra? ¿O cuál es la dificultad con este espacio vacío? ¿Cuál es la dificultad? Aquí la principal dificultad es determinar cuánto espacio tenemos disponible. ¿Cómo vamos a saber cuánto espacio tenemos disponible para la elaboración de las prótesis? Tenemos mucho espacio, tenemos poco. Recuerden que el espacio va a ser de acuerdo a las características anatómicas del paciente, sumado con la resorción ósea que se pudiera llegar a presentar en sus rebordes residuales. Así que el espacio en cada paciente va a ser diferente. No podemos decir, en todos los pacientes tenemos 20 milímetros de reborde a reborde. No podemos decirlo porque no lo sabemos. En todos los espacios, todos los pacientes va a variar ese espacio. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a saber o cómo vamos a determinar cuánto espacio es para cada paciente? ¿Cómo lo vamos a determinar? Para poderlo determinar, lo que vamos a hacer va a ser la toma de la dimensión vertical. Así es como lo vamos a determinar. Inicié con esto porque me interesa que conozcan la importancia de determinar correctamente el espacio que tenemos disponible. No nada más es lo que se le pueda poner o como quede, o sea, tenemos que respetar ese espacio. Muy bien, vamos a ver acá más adelante el ejemplo que creo que ya les he mencionado. Aquí vemos diferentes ejemplos, pero este es un ejemplo en el rodillo, pero puede aplicar perfectamente para una prótesis ya terminada. Ponemos la primera imagen. En el caso donde hicimos una prótesis muy grande, con mucho volumen, que ocupa más del espacio que tenemos disponible. ¿Qué va a suceder con ese paciente? Número uno, la estética no va a ser la adecuada. Va a tener algún grado de incompetencia labial. Las funciones, obvio, tampoco se van a poder llevar a cabo. Tal vez causemos daño a nivel de articulación temporomandibular. Así que el hecho de utilizar más espacio del que tenemos disponible nos puede acarrear diferentes problemas. Cuando es una prótesis más grande de la que debe de usar el paciente. Y es muy fácil equivocarnos. Ya les enseñé fotos de rodillos donde supuestamente ya habían sido probados en el paciente y pues es muy difícil determinar las proporciones de la prótesis con esas características de rodillos. O igual la imagen del medio, donde utilizamos un espacio menor del que tenemos disponible. ¿Qué va a suceder? Va a parecer que el paciente no tiene prótesis, sus labios se siguen viendo deprimidos, el tercio inferior de su cara sigue siendo una dimensión menor que los otros tercios, no va a haber el mismo soporte, ya que no van a estar cubiertas todas las estructuras anatómicas. Bueno, sigue habiendo problemas y todo por haber agarrado más espacio del que tenemos disponible o menos espacio del que tenemos disponible. Acá tenemos al final cómo debería de ser.
utilizando solo el espacio correcto. Si utilizamos el espacio correcto, la estética será la deseada y será fácil de cumplir con todas las funciones del sistema de la masticación que se vieron afectadas o disminuidas al momento que se perdieron los dientes. A mí lo que me interesa en este punto, al punto que quiero llegar, es la importancia que tiene tomar una correcta dimensión vertical. Muy bien, vamos a regresar. Muy bien, con el procedimiento. Antes de empezar con el procedimiento, vamos a ver algunos conceptos que me interesa que conozcan o que se les refresque la memoria para que cuando ya estemos en el procedimiento no entrar en ese detalle, sino irnos directamente a cómo se hace. Muy bien, vamos a empezar. Para poder tomar esta dimensión vertical, en prostodoncia vamos a utilizar de referencia algunas líneas y planos anatómicos. Pues para tener como una base o tener un punto donde vamos a medir, donde podemos paralelizar, vamos a tener que utilizar estas líneas y estas referencias anatómicas para poder determinar las dimensiones que se intentan restablecer. No es, en ocasiones lo hacen, pues al ahí se va, como quede, pero ahí tenemos muchas referencias que podemos utilizar en estos casos. Muy bien, vamos a iniciar con este concepto. Es el plano bipupilar. ¿Qué es el plano bipupilar? Como su nombre lo dice, es una línea que pasa horizontal por el centro de las dos pupilas. Nuevamente, plano bipupilar. Como su nombre lo dice, es una línea que pasa horizontalmente sobre las dos pupilas cuando estamos viendo al paciente de frente. Creo que con este no van a tener el más mínimo problema, ya que en su nombre nos dice qué características tiene este plano. Es una línea horizontal que atraviesa las dos pupilas. Después tenemos el plano de Frankfurt. Plano de Frankfurt. De hecho, aquí se ve la línea. Se ve la línea. Es esta línea imaginaria. Hay que entender que todos estos planos son líneas imaginarias, que en algunos casos hasta podemos llegar a rayar el paciente, pues para no perdernos al tomar alguna referencia. Podemos llegar a rayar al paciente. Muy bien, ¿de dónde a dónde va el plano de Frankfurt? Va desde el punto más bajo del margen de la órbita, aquí lo tenemos, ustedes mismos se lo pueden tocar, esto es una referencia esqueletal, muchas de las veces la podemos en las radiografías laterales de cráneo, es fácil de determinar, en paciente no es tan complicado, pero simplemente tocamos, esta es una referencia esqueletal, tocamos el margen de la órbita y aquí determinamos dónde inicia este plano. Va desde el punto más bajo del margen de la órbita al punto más alto del conducto auditivo externo. Aquí está nuestro conducto auditivo externo, la parte más alta, a el borde más bajo de la órbita, del margen de la órbita. Aquí dice que esta línea debe de ser horizontal al piso y al techo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro paciente tiene que estar completamente erguido, no puede estar ni con la cabeza hacia atrás ni con la cabeza hacia adelante. Al momento que trazamos esa línea en nuestro paciente tenemos que ponerlo lo más recto posible. Plano de Frankfurt.
Muy bien. Entonces tenemos plano bipupilar, plano de Frankfurt. ¿Por qué me interesa que conozcan los conceptos? Porque cuando ya estamos en el procedimiento, les voy a decir, en este punto verificamos el plano oclusal, así de que, ¿cuál es el plano oclusal? O en este punto verificamos el plano aurículo-nasal. ¿Y cuál es ese? O sea, que ya los hayamos conocido. Muy bien, entonces tenemos plano bipupilar, plano de Frankfurt. Pues tenemos el plano prostodóntico. ¿Cuál es el plano prostodóntico? Este plano también llamado aurículo nasal. ¿De dónde va a ir a dónde? Como lo vemos aquí, tanto en el paciente como en esta animación, va desde la parte media del tragus de la oreja. El tragus de la oreja es esta elevación que se mueve, que cubre parcialmente el conducto auditivo externo. Desde la parte media del tragus de la oreja al implante inferoexterior del ala de la nariz. Tenemos que ubicarlos. Nuevamente, son líneas imaginarias, pero si hay necesidad de rayar al paciente, lo podemos hacer. Pero pues yo les recomiendo que sean como un lápiz con el que se delinean los ojos, ya que son compatibles con la piel y son fáciles de borrar. Al momento que estamos haciendo el procedimiento de la toma de dimensión vertical, podemos rayar al paciente sin problemas. Muy bien, si nos damos cuenta, este plano prostodóntico o aurículo nasal no va completamente horizontal, va un poquito más inclinado hacia abajo, a diferencia del plano de Frankfurt. Eso es importante, muchas de las veces los confunden. Confunden el plano prostodóntico o aurículo nasal con el plano de Frankfurt. Pueden llegar a confundirlos, pero si vemos, este plano va hacia abajo y el de Frankfurt va horizontal. Y no son líneas paralelas entre ambos, no están paralelos. En algún punto se tocarían. Bueno, aquí más adelante podemos verlo. Aquí está. La línea roja corresponde al plano de Frankfurt y la línea blanca corresponde al plano prostodóntico o aurículo nasal. Si ven la diferencia, no son líneas paralelas y en algún momento se tocarían. Acá lo vemos por separado. Plano de Frankfurt completamente horizontal, corresponde al horizonte, y el plano prostodóntico va un poquito hacia abajo, lleva una ligera inclinación. Pero hay que verificarlos, hay que entender que no son los mismos planos, son planos diferentes. Muy bien. Muy bien. Plano bipupilar, plano de Frankfurt y plano prostodóntico. Ahí tenemos los tres planos. Muy bien, en el caso del plano bipupilar es visto el paciente de frente. Lo tenemos que ver de frente para verificar esta línea horizontal. Pero en el plano de Frankfurt y en el plano prostodóntico o aurículo nasal, tenemos que ver a nuestro paciente de perfil. No lo podemos determinar viéndolo de frente. Tenemos que verlo de perfil. Bien, después tenemos el plano oclusal. El plano oclusal es esa línea que va a pasar por las caras oclusales y los bordes incisales de los dientes artificiales. Esta es una definición de prostodoncia, o en ocasiones también le agregan, es el plano medio de las caras oclusales y bordes incisales de los dientes artificiales, o donde los dos rodillos se unen, o donde los dos rodillos de oclusión se unen, ya sea antes de colocarle los dientes o después de colocarle los dientes.
Aquí lo vemos en esta imagen, vemos esta línea que va a atravesar entre los dientes superiores y los inferiores. Entonces esta línea o plano medio que va a pasar por las caras oclusales y bordes incisales. Plano oclusal. Aquí, bueno, la imagen no es muy buena, pero aquí también vemos el plano de Frankfurt. Aquí vemos el margen de la órbita, la parte más superior del conducto auditivo externo. Aquí está la línea del plano de Frankfurt. De hecho, aquí más o menos se alcanza a leer. Muy bien. Entonces, plano oclusal. ¿Cuál es este plano oclusal? Es esa línea que va o que pasa a través de las caras oclusales y bordes incisales de los dientes artificiales o donde los dos rodillos se unen. Si ven esta definición en ortodoncia o en otra, va a variar un poquito. Esta es una definición de prostodoncia. Por eso habla de dientes artificiales y habla de rodillos de oclusión. Muy bien. Entonces aquí tenemos esta imagen. Aquí tenemos nuestro plano oclusal y donde los dos rodillos se unen. Si tuviéramos dientes, estaría, de hecho, aquí en esta imagen de la lateral se alcanzan a apreciar los bordes incisales de los dientes anteriores y la cara vestibular de los molares. Aquí se alcanza a apreciar un poquito. Entonces tenemos este plano oclusal. Después tenemos, aquí en este caso le pusieron plano de Camper, pero esta línea corresponde al plano prostodóntico. En sí es el mismo, pero utilizan el término Camper cuando lo ponen en una referencia esqueletal. Cuando es esqueletal le ponen plano de Camper. Ustedes pueden ver una lateral de cráneo de ortodoncia y el nombre que va a traer va a ser plano de Camper, pero es el mismo al plano prostodóntico o aurículo nasal, es el mismo. Nomás que utilizan el término Camper cuando se utilizan referencias esqueletales, como en este caso, o en radiografías. Y después tenemos la línea interpupilar o bipupilar, que en este caso pues no hay ojos, pero más o menos la establece. Ahí tenemos algunas líneas. Muy bien. Listos. Pasemos a la siguiente. Platina de Fox. ¿Qué es la platina de Fox? La platina de Fox es esta. Es la que está en la parte de abajo. Esta es la platina de Fox. Puede ser de plástico, puede ser metálica, puede tener otros aditamentos, pero la platina de Fox básica es esta, que tiene dos aletas, tiene un cuerpo y una base donde se soporta el rodillo superior. Aquí vamos a poner el rodillo superior. Y la que está acá arriba es una regla. En ocasiones acompañan a la platina de Fox y en ocasiones no. Muchas de las veces no se las venden, nada más les dan la platina de Fox. Y en lugar de regla pueden utilizar rayar al paciente, pueden utilizar una regla esas de las que utilizábamos en la escuela. Así que no es tan obligatorio que traiga los dos elementos. Pero la platina de Fox es esta de acá abajo. Muy bien. Nos hemos estado dando cuenta, en la mayoría de las imágenes la están utilizando. Están utilizando la platina de Fox. La trae puesta en la boca del paciente. Aquí en esta superficie que está en medio, aquí es donde se coloca el rodillo superior cuando el paciente lo trae en la boca. Al paciente le vamos a colocar la base y el rodillo y aquí va a descansar ese rodillo y esa base. Acá lo vemos en las demás imágenes. Ahí está. Ahí lo tiene en la boca del paciente. Aquí está. Aquí se alcanza a ver muy bien. Aquí el paciente trae en este momento la base y el rodillo puesto en su boca. Y la platina de Fox descansa sobre ese rodillo, sobre el rodillo superior. Muy bien.
La platina de Fox es un instrumento que nos ayuda a la obtención de los diferentes planos. Nos va a ayudar a la obtención de los diferentes planos. ¿Cuáles planos? Los planos que ya acabamos de ver. Plano bipupilar, plano prostodóntico y el plano oclusal. Nos va a ayudar a que los podamos determinar. Muy bien. Muy bien, otro concepto que debemos de recordar, digo de recordar porque imagino que lo vieron en oclusión, cuando tuvieron su clase de oclusión, es el concepto de posición fisiológica postural o posición de reposo. Esta posición es excelente en prostodoncia y es una posición por elección. ¿Por qué? Porque no es necesario que el paciente tenga dientes para que se lleve a cabo, por eso la utilizamos. A diferencia de la relación céntrica, oclusión céntrica, máxima intercuspidación o cualquier otra referencia, es importante que el paciente tenga dientes. En el caso de la posición fisiológica postural, no es necesario, no son necesarios, así que perfectamente podemos llevar al paciente a esta posición y poder tomar los registros que necesitamos. Muy bien, entonces esta posición fisiológica postural o también conocida como posición de reposo, la posición de reposo ya casi no se utiliza, casi no se utiliza este concepto, pero de todos modos podemos encontrar algunos textos que así la manejen. Posición fisiológica postural o posición de reposo. ¿Qué es la posición fisiológica postural? Se define como la posición que tiene la mandíbula cuando todos los músculos masticadores están en tono normal, que quiere decir que no están contraídos. ¿Cómo se llega a esta posición? A esta posición regularmente llegamos cuando estamos completamente relajados. O estamos muy, muy relajados, ya sea viendo la tele, que es lo más común porque mantiene nuestra vista hacia arriba. Muchas veces leer un libro, utilizar el teléfono, no nos lleva a esa posición porque inclinamos nuestra cabeza hacia adelante. Pero cuando volteamos hacia enfrente y estamos en una posición relajada, llevamos nuestra mandíbula a reposo. Entonces, el paciente tiene que estar en una posición ortoestática, tiene que estar completamente recto, completamente derecho, mirando hacia el horizonte, totalmente relajado y con los labios levemente cerrados o los labios tocándose muy ligeramente. Aquí dice que no hay contacto dentarios, así que perfectamente nuestro paciente desdentado podemos llevarlo a la posición fisiológica postural, sin problemas. Pero ¿cómo vamos a saber que nuestro paciente está en posición fisiológica postural? Hay diferentes técnicas para llevarlos a esa posición. En ocasión, bueno, regularmente llegamos solos cuando estamos relajados. Tengan en cuenta que, por decir, ustedes se van al cine, están viendo su película y se dan cuenta que no tienen contactos dentales, pero sus labios están cerrados. Ahí su mandíbula está en posición de reposo. Pero si son unas personas que son ansiosas, estresadas, no van a poder llegar a esa posición porque en lugar de que sus músculos estén en tono normal, van a estar contraídos y sus dientes van a estar haciendo contacto y apretando. Entonces necesitamos estar completamente relajados para llegar a esa posición. Hay muchas técnicas para lograrlo. Regularmente se llega solo, pero si lo queremos en el consultorio y el paciente está nervioso, tal vez va a estar difícil llevarlo a esa posición. ¿Qué vamos a hacer?
hay diferentes técnicas. Una de ellas es por cansancio. Vamos a cansar la mandíbula del paciente para poderlo llevar. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, igual hay gente que se relaja de más, tanto que no nada más están los dientes separados, sino que en vez ya se les empieza a abrir la boca, están demasiado relajados, hasta se les empieza a escurrir ahí un poquito la saliva, pero pues eso ya es de más. Muy bien. Después tenemos este otro concepto, que es el espacio libre. ¿Qué es el espacio libre? Es el espacio que se va a encontrar entre las superficies oclusales o, en este caso de prostodoncia, entre los rodillos de cera, cuando la mandíbula se encuentre en posición de reposo. Como vimos ahí, esa posición de reposo o posición fisiológica postural permite que los dientes no estén en contacto. Y ese espacio que se genera se le llama espacio libre. Cuando el paciente está en posición fisiológica postural. Me imagino que son conceptos que ya conocen. En el tiempo que di oclusión, eran conceptos que veíamos, ya que utilizábamos el librito o el folleto. Bueno, pues es un librito chiquito, el del doctor Vargas. Me imagino que sí los vieran. Muy bien. Tenemos la dimensión vertical. ¿Qué es la dimensión vertical? Es una medida entre dos puntos arbitrarios, uno abajo y uno arriba de la boca. Es una medida en plano sagital y frontal entre dos puntos. Yo regularmente les recomiendo que sean puntos fijos. Por eso yo utilizo de referencia la punta de la nariz y la zona más elevada del mentón. Hay quien utiliza los labios, pone los puntos en cada labio, pero los labios se me hacen muy móviles. Pero la definición nos dice que es la medición entre dos puntos arbitrarios. El único requisito es que sea uno arriba y uno abajo de la boca. Pero como les comento, a mí en lo personal, los puntos en los labios no se me hacen muy confiables. Yo prefiero que sea en unas zonas más fijas o más firmes, como la punta de la nariz y la zona más elevada del mentón. Para estar seguros, en ocasiones rayamos a nuestro paciente y le ponemos esta marquita a nivel de la nariz, a nivel del mentón, ponemos las marquitas para estar seguros de que la medida corresponde. Muy bien, la dimensión vertical, van a existir dos tipos de dimensión vertical. Van a existir dos tipos de dimensión vertical. Una de ellas es la dimensión vertical postural. Esta dimensión vertical es cuando el paciente está en posición fisiológica postural y medimos entre esos dos puntos. Y va a haber la otra medida, que es la dimensión vertical oclusal, que es cuando el paciente se encuentra en máxima intercuspidación. ¿Qué diferencia va a haber entre estas dos dimensiones verticales, entre la dimensión vertical postural y la dimensión vertical oclusal? La diferencia que va a haber va a ser el espacio libre. ¿Qué quiere decir esto? Que la dimensión vertical postural va a ser mayor que la dimensión vertical oclusal. ¿Cuánto va a ser mayor? Lo que sea el espacio libre. Si el espacio libre es de 2 milímetros, de 3 o de 4 milímetros, eso es lo que va a ser mayor la dimensión vertical postural a la dimensión vertical oclusal. Nuevamente, vamos a repetirlo. ¿Qué es la dimensión vertical? La dimensión vertical es una medición entre dos puntos, uno abajo y uno arriba de la boca. Yo les recomiendo que sean zonas más fijas
y utilizo de referencia la zona más elevada del mentón y la punta de la nariz. Es una medida. Tengan en cuenta que si esta medida la toman con la boca abierta, va a ser una medida mayor. Si la toman con la boca cerrada, va a ser una medida menor. Pero en general, esta dimensión vertical se divide en dos tipos. Una, cuando el paciente está en máxima intercuspidación. Ustedes pónganse en máxima intercuspidación y pueden agarrar su vernier y medirse. Ahora, cuando están en reposo, nada más sus labios haciendo contactos, sin contactos dentarios, y se miden. Y se van a dar cuenta que la dimensión vertical postural va a ser mayor a la dimensión vertical oclusal. Pero ¿cuánto va a ser mayor? Va a ser mayor de acuerdo al espacio libre. ¿Cuánto espacio libre tiene nuestro paciente? O si hacen ese ejercicio ustedes, ¿cuánto espacio libre tienen ustedes? En ocasiones solo son 2 milímetros, son 4 y puede llegar a variar un poco. Pero es importante diferenciar los dos tipos de dimensión vertical, ya que cuando estamos tomando esta medida, tomamos las dos dimensiones verticales. Muy bien, ahí estamos. Ahí estamos listos. Muy bien, una disculpa, no sé qué pasó. Me desconecté. Déjenme regresar. Ahí está. Muy bien. ¿Alguna duda con los conceptos que acabamos de ver? ¿Dudas? ¿O alguno de ellos que quieran que repita? De mi parte no, doctor. No, doctor.
Muy bien. Bueno. Después de esto, después de los conceptos que acabamos de ver, ahora ya viene el procedimiento. El procedimiento de la toma de dimensión vertical es necesario que ya manejemos muy bien estos conceptos, porque como se darán cuenta, cuando ya estamos ahí trabajando, nada más les pongo, colocamos la platina de Fox y apreciamos el paralelismo del plano bipupilar. Ya es importante que los conozcan, ya es importante que sepan cuáles son los planos y igual, pintamos dos marcas y tomamos dimensión vertical. Es importante que sepan cuál dimensión, o sea, que ya manejen bien esos conceptos para que no se vayan a perder en el procedimiento de la toma. Muy bien, bueno, ahí les encargo que los estudien, que los tengan bien presentes, que no se les vayan a olvidar. Y el día viernes nos dedicamos todo el viernes a ver el procedimiento de la toma de dimensión vertical. Sale, doctor, gracias. Muy bien, nos vemos. Gracias. Hasta mañana, hasta el viernes, nos vemos. Nos vemos, Gracias, doctor. Doc. Hasta el viernes. Nos vemos. Doctor, una pregunta.